Este es el canal del Sindicato Nacional de Trabajadores Sociales de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas noches a todos y todas. Me alegra mucho volverlos a encontrar el día de hoy, cumpliendo con los compromisos asignados y teniendo clara convicción de que ustedes son personas muy disciplinadas, muy juiciosas, que yo sé que el ejercicio de las sentencias no es fácil, pero sé que todo este proceso que se ha realizado es un proceso motivacional que los lleva a hacer este ejercicio de una manera proactiva para poder cumplir con las tareas que dejamos todos en conjunto asignadas para poder avanzar en el tema de la comisión jurídica y de cabildeo. En miras de las responsabilidades que mi persona pues asumió, pues mire la posibilidad de poder cumplir con la misma y poder pues darles a conocer qué fue lo que yo encontré al realizar pues mi tarea. Yo tenía que verificar, hacer la lectura de la sentencia 964 del 99 del doctor Alejandro Martínez Caballero. Esta es dada el 1 de diciembre del 99 en Bogotá. El ciudadano Julio Alfonso Rosas Garzón inicia una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 3, 5, 6, 10, 12, 14 y 15 de la Ley 14 de 1975. Él está demandando por inconstitucionalidad una ley profesional, considerando que esos artículos pues, son violatorios al articulado constitucional. ¿Qué encontramos dentro de los hechos de la sentencia? ¿Por qué les pongo esa claridad que son hechos de la sentencia sin connotación jurídica? Es porque están escritos de tal forma que no llevan a que tengan una proposición jurídica, sino que sea de fácil comprensión para todos los que estamos en este proceso. Entonces, como yo les venía diciendo en la diapositiva anterior, Julio Alfonso, ciudadano, decide hacer una demanda de inconstitucionalidad contra esos artículos de esa ley profesional. Esta ley es la que permite y reglamenta la profesión de técnico constructor en el territorio nacional. ¿Qué encontramos dentro de esos hechos? Pues que los auxiliares de construcción manifiestan que el ejercicio de su actividad no es de riesgo social y por consiguiente pues estos articulados violentan como tal el desarrollo de su ejercicio. Manifiestan también que hay un elevado número de requisitos para poder tramitar lo que es el título de técnico constructor, que hay una discriminación entre los que desarrollan la actividad de forma empírica y los que obtienen el certificado para ejercerla. Hay un privilegio injustificado para la Federación Colombiana de Constructores. Ellos dicen que esta federación tiene todo el gremio en su poder y que por consiguiente pues hay unos cobros excesivos para el trámite de lo que es el registro de técnico constructor. Dado esos privilegios, pues impiden también la participación de otras organizaciones que existen dentro del gremio de los técnicos constructores. También refieren que hay un riesgo de ejercer la profesión de auxiliares de construcción, pues que obliga a la reglamentación. Esta premisa la hace pues también en el desarrollo de la sentencia, pues el Ministerio Público, la Corte. El técnico profesional en construcción se puede desempeñar laboralmente como auxiliar de ingeniería y arquitectura, maestro directo de obra, supervisor de obras privadas y públicas. Refieren que también la única entidad que brinda formación para que puedan ser un técnico constructor es el SENA y que la capacitación académica pues evita los riesgos sociales que puede generar la profesión de técnico de construcción. El riesgo social dentro de la sentencia se refiere que debe ser claro y afectar o poner en peligro el interés general y de derechos fundamentales. Y también dentro de la sentencia se ve pues una complejidad, un problema de desarrollo donde ellos hablan que los comités de constructores no son un colegio profesional, sino es una asociación que han creado con unos fines específicos. Más adelante van ustedes a entender por qué se trae los comités en este punto, porque va a ser uno de los puntos dentro del resuelve de la sentencia. De acuerdo a esos hechos que se identifican y que no pues tienen una connotación jurídica, siempre un problema jurídico nos debería llevar, ¿sí?, al identificarlo, a crear una regla jurídica. Con todo lo que la sentencia nos presenta, esa regla jurídica que nosotros podríamos decir es que la reglamentación de una profesión de riesgo social busca proteger los derechos fundamentales de la sociedad que se pueden ver amenazados por una mala praxis profesional.
Es así que esa reglamentación tampoco puede favorecer indiscriminadamente a esa profesión porque violentaría el articulado constitucional. A grandes rasgos, esta regla jurídica que se construye de todo lo que es el cuerpo de la sentencia nos permitirá más adelante entender por qué es importante dentro de nuestro proceso de la ley de trabajo social. ¿Qué encontramos dentro de las conclusiones generales que podemos sacar de las sentencias? Que no solo se saca pues también de parte de los hechos que se enumeran y se analizan, sino de los pronunciamientos que hay del Ministerio Público, la Procuraduría y de la Corte. Entonces, dentro de esas conclusiones, el riesgo social establecido en el artículo 26, que es el que permite la creación de los consejos profesionales o los colegios profesionales, nos habla que este riesgo social se debe regular, ya que estas profesiones pueden poner en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso el artículo 26 habla de las profesiones de riesgo social deben tener inspección y vigilancia. Dentro de esa segunda conclusión encontramos que la regulación de una profesión social busca la disminución del riesgo a través de la formación profesional. Quiere decir que el legislador nos dice dentro de la sentencia que no todo se debe estar contemplando como riesgo social, porque si no todas las profesiones tendrían que estar reguladas de la misma manera, sino lo que busca el legislador es bajar, ¿sí?, o disminuir esos riesgos a través de una formación profesional idónea que va a mitigar el riesgo social al que se puede ver afectada pues una comunidad o la misma ciudadanía. La regulación de una profesión no puede tampoco limitar la libertad de la misma y el derecho al trabajo. Entonces, dentro de la sentencia se puede ver que el legislador manifiesta que esa regulación, a pesar de que pues la apoya el mismo legislador, no puede tampoco a través de la regulación de esa profesión ir a coartar el derecho fundamental que tienen esas personas para ejercer el trabajo. También nos habla que los consejos profesionales tienen una naturaleza pública, que estos son unos entes administrativos que ejercen una función pública de vigilancia de la profesión. Esto claramente está en el artículo 26 de la Constitución Política del 91. Nos habla que los colegios profesionales parten de una iniciativa privada, es voluntad de las personas, la cual se enmarca no solo en el artículo 26 de la Constitución, sino también se desprende del artículo 38, el cual habla que es un derecho de libre asociación, del cual es voluntario que esos profesionales se reúnan para constituir lo que es un colegio profesional. El legislador nos habla que la esencia de los colegios profesionales es la integración voluntaria de los mismos. Como yo les decía, deben nacer de la voluntad de los mismos profesionales querer crear una colegiatura con el fin de cumplir el artículo 26, que es la inspección y vigilancia de esa profesión, que no pueden darse pues a cualquier asociación profesional. O sea, por más que hayan asociaciones profesionales, esas asociaciones profesionales no tienen las características de colegiados y no se puede confundir, porque en algún momento dentro de la sentencia el ciudadano manifestaba que unas asociaciones de las cuales ellos denominaban comités regionales, nacionales, no me acuerdo ahorita bien cómo fue que lo denominaron, pero eran comités de técnicos constructores, ellos consideraban que eran los que podían entrar también a regular la profesión, pero dentro del desarrollo de la sentencia el legislador da la claridad de que esos comités, esas no pueden ser pues colegios y no se puede confundir su naturaleza jurídica. También dentro de la sentencia el procurador señala que las decisiones de las profesiones deben ser tomadas legítimamente en procesos deliberativos que involucren la participación de todos. Entonces él resalta ahí que para los colegios ese debe ser su pilar, que sea un proceso democrático y también deliberativo que permita la participación legítima de todo lo que es un gremio en sí, que en este caso la sentencia pues es el de los técnicos constructores. ¿Qué más encontramos? Los colegios profesionales configuran lo que se denomina la descentralización por colaboración a la administración pública, pero ejercen también una función pública que es dada pues por mandato de la ley. El legislador le otorga esas funciones públicas a los colegios, lo que nos lleva pues a pensar que los consejos profesionales ejercen esa administración pública y son una institución pública, que lo pueden ver ahí reflejado en la pantalla, pues está dentro de la segunda conclusión de esta diapositiva. Los consejos profesionales ejercen conforme la ley funciones administrativas sobre los miembros que la conforman y tienen una naturaleza pública.
Tercera conclusión, pues la Corte Constitucional nos dice que en reiteradas oportunidades ha manifestado que los colegios profesionales parten de una iniciativa privada, pues son particulares, lo que sigue ratificando que la naturaleza jurídica de los colegios profesionales es de carácter particular, que por mandato de ley ejercen funciones públicas, pero no cambian su naturaleza jurídica, pues toda vez que son constituidos de manera voluntaria por los profesionales y se constituyen ante las cámaras de comercio. Cuarta conclusión, nos dice que no es viable que en la reglamentación de una ley profesional se obligue a celebrar una específica forma de contratación, lo cual se convierte en una imposición a la libertad contractual de la contratación que tienen las empresas. ¿Esto por qué? Porque dentro de la ley de los técnicos de constructores, ellos tenían un articulado que decía cómo iba a ser esa contratación. Ellos ponían unas condiciones ahí y el legislador manifiesta que no es viable eso porque sería poner en una posición desigual a otras profesiones que pueden ejercer la misma labor y que no sería pues un acto de equidad y justicia dentro del marco pues de tener que legislar una ley. También nos habla que la norma creada no puede limitar o restringir la autonomía contractual de contratación, entendido como un acuerdo de voluntades que está regulado obviamente por el Código Sustantivo del Trabajo, o los que son enmarcados en las relaciones civiles cuando son un contrato de prestación de servicios. También quise traerles dentro de estas conclusiones generales una parte textual que refiere el magistrado ponente, el doctor Alejandro Martínez Caballero. Refiere él, me parece muy importante, el objetivo de la reglamentación de las profesiones no es consagrar privilegios en favor de determinados grupos sociales, sino controlar los riesgos sociales derivados de determinadas prácticas profesionales. ¿Qué vamos a encontrar en estas últimas diapositivas? El resuelve de la sentencia. La sentencia en el resuelve, en el primer parágrafo, nos dice que declara exequibles, el magistrado ponente declara exequibles los artículos 1 y 14 de la Ley 14 de 1975. Estos artículos que se declaran exequibles son artículos que hablan de la definición de técnico constructor y también de quienes tienen prohibido ejercer sin el debido título idóneo de técnico constructor. ¿Qué más encontramos nosotros? El parágrafo segundo habla declarar exequible el artículo 3. Este artículo se refiere quién puede otorgar el título de idoneidad de los técnicos constructores, que en este caso es el Consejo de Técnicos Constructores, y declara inexequible a los comités seccionales, ya que en el análisis de la sentencia, pues como yo les venía contando, se evidencia que son una asociación de profesionales con fines específicos que no les compete esa labor, como yo les decía anteriormente. No podemos confundir las asociaciones profesionales con los colegios o las colegiaturas. Dentro del parágrafo tercero, ¿cierto?, del artículo del resuelve tercero, el magistrado ponente declara exequible el artículo 12, salvo la expresión de tiempo completo. Este artículo 12 se refería a lo que yo les decía, de que ellos pusieron en la ley una parte de cómo debería ser esa vinculación laboral. Entonces, el magistrado ponente pues dice declarar exequible cierta parte del articulado, pero que se declara inexequible la palabra de tiempo completo, porque ellos ponían que toda obra debía tener de tiempo completo un técnico constructor para que hiciera toda pues su labor profesional dentro de la obra. Entonces era lo que él decía, eso es un proceso de voluntad de las partes en la contratación y no se puede poner de tiempo completo. ¿Y qué nos habla ahí el magistrado ponente? O sea, deja esa expresión de tiempo completo inexequible, deja el articulado catalogándolo como exequible, el artículo 12, siempre y cuando se entienda que conforme a lo señalado en el fundamento 24 de la sentencia, la labor de técnico constructor puede ser reemplazada por aquella de un profesional que presente un título idóneo en el campo de la construcción. O sea que otra profesión, desde que tenga las condiciones necesarias, puede llegar a ser la labor del técnico constructor. Dentro del cuarto, encontramos declarar inexequible los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 14 del 75, como ya les había explicado, dado que estos se refieren es a la forma que funcionarían y cómo se construirían los comités seccionales de
de los técnicos constructores, que como tal estos comités seccionales es una asociación de profesionales y al legislador no le compete legislar sobre esa asociación de profesionales porque estaría violentando el articulado constitucional, más cuando las asociaciones de profesionales son altamente protegidas constitucionalmente y volvemos y reiteramos, no se pueden confundir con las colegiaturas, a pesar que las colegiaturas tienen una base, ¿sí? En el artículo 38, pero no se pueden confundir. Son totalmente dos formas de asociarse de manera diferente. Y el quinto, define declararse inhibido para el artículo 15, conocer el artículo 15, y este artículo 15 nos habla pues del tiempo exigido para poder tramitar el título de técnico de constructores para los que ya vienen ejerciendo de manera empírica o tienen una formación que no ha sido pues avalada por la única institución que forma en técnicos constructores, que es el SENA. Dentro de esto, pues, ¿qué podemos nosotros ver? Si nos devolvemos a las conclusiones, compañeros, podemos identificar pues la importancia de que pues, nuestra profesión es una profesión de riesgo social, que si tenemos una mala praxis podemos estar poniendo en peligro derechos fundamentales como es el derecho a la familia, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Cuando hablamos de medio ambiente, entre otros derechos. Y por eso es necesario ser regulados, ¿sí? Como ya lo vinimos mirando en las conclusiones, es voluntad de los profesionales y es bajo la autonomía, ¿cierto? Y bajo esos procesos deliberativos y de construcción conjunta, determinar cuál es la mejor forma de la profesión poderse organizar. Eso nos indica que nosotros tendremos que analizar con las experiencias también de otras profesiones qué será lo mejor, ¿cierto? También hacer un análisis en el tiempo, cómo nos ha ido y tomar una decisión. Esa es una decisión que tendremos que tomar todos con un buen análisis de determinar, fortalecemos lo que ya tenemos o miramos otra estructura, pero es algo que tiene que ser mirado bajo un análisis juicioso, riguroso, que nos permita llevar a tomar la mejor decisión como gremio. También que nos permite ver este análisis de esta sentencia, nos permite ver que dentro de nuestra ley actual de trabajo social tenemos un artículo que habla de que las empresas van a contratar cierta cantidad de trabajadores sociales por tantos números de trabajadores que tengan para ejercer pues como toda el área de bienestar institucional, de talento humano. Esto nos deja y nos demuestra esta sentencia que muy probablemente habrá que mirar ese artículo, si lo reformamos, si lo miramos, cómo se maneja, porque ya el legislador nos viene dando una alerta en esta sentencia que esto es un acuerdo de voluntades. ¿Cómo funciona en el Estado? En el Estado, el área de talento humano funciona bajo unos manuales de funciones, bajo unos estudios técnicos que están obligadas las empresas del Estado a verificar realmente cuáles son los perfiles que requieren y cuánta cantidad de personal requieren para hacer esa labor. A la fecha, pues a rajatabla no se está cumpliendo lo que dice la ley, primero porque no es de fácil cumplimiento. Eso sería otro punto que tendremos que analizar. Igual también nos demuestra, y vuelve y nos reitera lo que hemos venido diciendo al gremio, lo que mi persona le ha venido diciendo al gremio, es que no se puede confundir los consejos profesionales con los colegios profesionales. Son dos formas que tienen una naturaleza jurídica diferente. Mientras los consejos profesionales son creados por mandato de la ley y son de naturaleza pública, los colegios profesionales son creados por la voluntad de los mismos profesionales que representan un gremio y que deciden constituir la colegiatura para dar la respectiva inspección y vigilancia de una profesión. Que también resaltamos de la sentencia, que nos invita, ¿cierto?, a ver, y es un artículo que me parece muy interesante, aquí en el resuelve la sentencia lo podemos ver, en el primero que nos dice que declara el magistrado ponente declara exequibles el artículo 1 y el 14. Y el 14 nos habla taxativamente de quienes no pueden ejercer el técnico constructor, que sería interesante tomar de esas experiencias aprendidas que dentro de nuestra ley quede un artículo taxativo, que inclusive dentro del documento mártir creo que también lo propusimos, de quienes no pueden ejercer un trabajo social sin estar debidamente, pues, ¿cómo se dice?, reconocidos, certificados por quien corresponde, en este caso por el Ministerio de Educación, por el Consejo que ahorita tenemos, pero serán debates que tenemos que ir dando. Con esto, compañeros, pues, culmina
la presentación de la sentencia que me correspondía dentro de la tarea poderles traer esto a presentación. Comparto esta información así, como les decía, por motivos personales, no me es posible conectarme de manera inmediata a la reunión, pero cumpliendo con el deber que me acoge este proceso, pues espero que haya sido de fácil comprensión, que yo me haya logrado hacer entender, y estoy presta a cualquier inquietud que se presente y muchas gracias, compañeros, por la disposición y la atención que han tenido hasta el momento. Muchas gracias. Feliz noche.